que no he estado grabando, perdón. Y los dos conceptos principales que se tienen que aprender de este capítulo, entonces, como les decía, tienen que ver justamente con las tasas de interés que se consideran nominales, y de las nominales las estimaciones de las tasas de interés efectivas, ¿no? Nominales, si ustedes lo entienden de manera sencilla, es la tasa primaria que le da. Y la efectiva es lo que usted realmente termina pagando como consecuencia de la capitalización en periodos menores a un año. Entonces es lo que realmente termino pagando la efectiva, mientras que la nominal es la tasa general, que simplemente menciona el periodo de capitalización, pero la efectiva es lo que realmente termino ya pagando yo en el periodo de capitalización. Eso a manera de un gran resumen de lo que ustedes van a ver este capítulo. Lo más probable, como les decía, es que muchos de estos conceptos ustedes ya los han revisado. Tasa de interés nominal, tasa de interés efectiva, los han revisado, pero forma parte de, en un análisis un poco más profundo, más que nada desde la perspectiva matemática, tratar de entender de dónde salen las fórmulas, que como les decía la vez pasada, a mí me gusta este libro justamente por eso, porque me permite entender de dónde salen las fórmulas. Y con eso poderlos aplicar a la vida real. Yendo a lo práctico, usted también me podría decir, bueno, sí, la matemática no, a mí lo que me interesa es finalmente saber la fórmula y poder hacer los cálculos, sí, pero recuerden que ustedes tienen un nivel diferente. Ustedes son ingenieros y un ingeniero maneja numéricamente las estimaciones de estas fórmulas, ¿no? Entiende claramente de dónde provienen y cómo puede derivar estas fórmulas. Entonces, repito, esto a manera de una pequeña introducción de lo que ustedes van a ver en este capítulo, que bien lo presentaba Mercedes. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Vamos continuando. Hola. Escuchamos, vamos. Ahí. Definición de tasa de interés nominal y efectiva. Los conceptos de nominal y efectivo se deben aplicar cuando se calcula el interés compuesto más de una vez al año. Por ejemplo, si una tasa de interés es el 1% mensual, deben tomarse en cuenta los términos nominal y efectivo para las tasas de interés. Los intereses por préstamos, hipotecas, bonos y acciones se basan en tasas de interés compuestos para periodos menores a un año. Es importante ver que la tasa de interés nominal, denominada como R, es una tasa de interés que no considera capitalización de intereses, porque si no, pues fuera una tasa de interés efectiva. Por definición, R es la tasa de interés por periodo por número de periodos. Una tasa nominal puede calcularse para cualquier periodo mayor a un periodo establecido. Entonces podemos ver o entender que la tasa nominal es aquel pago o aquella ganancia, o sea, aquel interés al final de un periodo. Puede ser, por ejemplo, de un periodo anual. Entonces, tasa de interés nominal, pero como no dice aquí, no tiene ese periodo de capitalización. Por ejemplo, la tasa de interés de 1.5 mensual es la misma que cada uno de los siguientes casos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la tasa es de 1.5 mensual, pero que tiene periodos diferentes y mayores, que son de 24, 12, 6 y 3 meses. Y obviamente se va a hacer la respectiva multiplicación y se saca, pues, obviamente, para el final de cada uno de esos periodos. Obsérvese que ninguna de estas tasas nominales mencionan nada sobre la capitalización del interés. Todas son en forma R, que es la tasa de interés por periodos. Solo menciona el periodo, pero no menciona que tenga capitalizaciones dentro de este tiempo estipulado. Ya, Una vez a ver, calculada la tasa nominal. aquí solamente algo para poder eh, afianzar lo que estás diciendo. Generalmente, como les decía, la nominal es la que me dice de manera directa, de manera general, perdón, lo que va a corresponder. Les pone la compañera de ejemplo 1.5 mensual. No me dice capitalizable, no me dice convertible, sino que me dice simplemente 1.5 mensual. ¿Ya? Y en el ejemplo que ella, si podemos ver la diapositiva,
Ya, en el ejemplo que ella está poniendo, ese 1.5% mensual puede ser dado por 24 periodos de tiempo, que implica una tasa del 36%. Esta tasa es nominal por año, por 2 años, o sea, 1.5% nominal por 2 años. Es decir, que en los 2 años le va a pagar 1.5% cada mes, que equivale a un 36% en total, ¿no? Por los 24 periodos. Si, por ejemplo, tiene 12 meses, es 1.5% mensual por 12, eso me da 18, que no sería otra cosa sino que la tasa del 1.5% nominal, perdón, por un año. Y así en las otras versiones. Pero lo que ustedes pueden ver aquí es que la particularidad es que no me expresa a mí el periodo de capitalización. Eso es lo que en cierta medida me permite a mí identificarlo, ¿no? Entonces me dice 1.5% mensual, 5% semestral, 10% diario, 20% anual, pero no me dice o no hace referencia al periodo de capitalización. ¿Ya? Es lo primero para poderlo distinguir. Muy bien, Mercedes, por favor, continúen. Ya. Una vez calculada la tasa nominal, debe incluirse la definición de tasa de interés, el periodo de capitalización. Como ejemplo, de nuevo consideraremos la tasa nominal del 1.5 mensual. Si se define el periodo de capitalización como un mes, ya sería el 18% anual, de lo que es un año, compuesto mensualmente, o de 4.5 trimestral compuesto mensualmente. Ahora estamos en posición de definir una tasa de interés efectiva, porque como dijimos, la tasa de interés efectiva es la que sí tiene el periodo de capitalización. Ya, es la misma, o sea, el mismo pago o la misma ganancia que tiene al final de ese periodo, pero en el lapso de ese tiempo tiene periodos de capitalización, que es el interés que se suma al capital. Ya, solo hago nuevamente para reforzar aquí lo que está expresando Mercedes. Me está diciendo aquí en el ejemplo que ella pone, dice que la tasa es el 1.5% nominal mensual. ¿De acuerdo? Eso es equivalente, es decir, es equivalente a decir una tasa nominal del 18% anual compuesto mensualmente. Si ustedes hacen el ejercicio de dividir el 18 para 12 periodos, le va a dar 1.5% mensual, ¿no? Entonces, compuesto mensualmente, o 12 veces el 1.5%. 4.5% trimestral compuesto mensualmente. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que ya comienza a introducir la idea o el concepto de capitalización, ¿no? Compuesto mensualmente, capitalizado mensualmente, que es lo que le va a dar finalmente la particularidad o lo que va a permitirles a ustedes entender lo que es la tasa efectiva. ¿De acuerdo? Eso para que lo resalto este tema, porque con eso ya puedo ir y comenzar a ver estas Y, diferencias entre nominal y efectivo. Por Mercedes. ya, la tasa de Gracias. interés efectivo. ¿Mande? No, avancemos, perdón, disculpa, avancemos, por favor. La tasa de interés efectiva, denominada como I, es aquella en que se toma en cuenta la capitalización del interés. Lo que decíamos, el interés es por periodos capitalizables. Por lo general se expresa como una tasa anual efectiva, pero se puede utilizar para cualquier periodo como base. La forma más común de enunciar la tasa de interés cuando la capitalización ocurre es en periodos más cortos que un año. El porciento del periodo o la tasa de interés por periodo capitalizable por periodos capitalizables. Por ejemplo, 10% por un año capitalizable, si dejamos que la capitalización se presente con más frecuencia cada vez, la capitalización se acorta, o sería menor. Entonces, el valor de M, que es el número de periodos de capitalizaciones o de composición por año,
ya que es el número de periodos por composición por periodo de pago aumentaría. Importante, si no se menciona el periodo de capitalización, se da por entendido que es el mismo periodo citado con la tasa de interés. Por ejemplo, una tasa de interés de 1.5 mensual, pues significaría que el interés se capitaliza cada mes, por lo que no especifica el periodo de capitalización, pero es una tasa de interés efectiva. Y si es efectiva, obviamente tiene periodo de capitalización. Es decir, se asume que el periodo de capitalización es un mes. Entonces, un enunciado equivalente de la tasa de interés efectiva sería 1.5% por mes capitalizado mensualmente. Todos los enunciados que vamos a ver en el cuadro siguiente son de las tasas de interés efectivas, porque anuncia que así lo son, efectivas, o porque no lo anuncia, pero uno ya interpreta que sería el periodo capitalizable por un año. Como está enunciado y como veíamos que era tasa de interés efectiva, es igual, por ejemplo, al 10% anual. No me especifica de capitalización, pero se da por entender que el periodo de capitalización es de un año. En el segundo enunciado, por ejemplo, podemos ver que ahí se nos especifica el 10% efectivo anual con capitalización mensual. Nos está nombrando que el periodo de capitalización va a ser a mes. Y así podemos ver en los siguientes enunciados lo mismo cuando nos especifica y cuando no. Todas las tasas nominales de interés pueden convertirse a tasas efectivas. Todas las tasas nominales pueden convertirse a tasas efectivas porque economistas, las tasas nominales es ese valor total, pero lo podemos hacer. Y obviamente, como veíamos en las primeras diapositivas, ahora con los préstamos, con las tarjetas, podemos ver que tienen periodos capitalizables. Todas las fórmulas de interés, factores, valores tabulados y funciones de hojas de cálculo deben usar una tasa de interés efectiva para incluir en forma apropiada el valor del dinero en el tiempo, porque este periodo de capitalización pues es ese tiempo estipulado entre un periodo y el otro. El término TPA, tasa porcentual anual, con frecuencia es el que se establece como la tasa de interés anual para las tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas inmobiliarias. Y es la misma nominal. O sea, estamos hablando de tasa porcentual anual, estamos hablando de una tasa nominal. Una tasa de porcentual anual del 15%, cogemos, es la misma que 15% por año, o 1.25 nominal mensual. Asimismo, el término de RPA, que significa rendimiento porcentual anual, es el que suele establecerse como tasa de rendimiento de inversiones, certificados de depósito y cuentas de ahorro. Es la misma que la tasa efectiva. Así mismo como veíamos en la nominal, el rendimiento porcentual anual es la misma que una tasa efectiva. Los nombres son diferentes, como nos indica aquí, pero las interpretaciones son idénticas. La tasa efectiva siempre es mayor o igual que la tasa nominal y en forma similar. Asimismo, el rendimiento porcentual anual podemos ver que es mayor o igual al siempre tres unidades de tiempo asociadas al enunciado de la tasa de interés, que son el tiempo o periodo, denominado como T, que es el tiempo que se expresa el interés. Esta es la T del enunciado de R, que es tasa de interés por periodo de tiempo. Por ejemplo, el 1% mensual. La unidad de tiempo de un año es por mucho la más común. Y bueno, como decíamos, de ahí que se suponga que se especifica otra unidad. Periodo de capitalización, o expresado como PC, es la unidad de tiempo más corta durante la que se paga, sea que los periodos de capitalización sea de, como veíamos, mensuales, sean semanales o diario incluso, ese espacio de tiempo entre uno y el otro es el periodo de capitalización. Se identifica por término capitalización en el enunciado de la tasa de interés. Por ejemplo, el 8% anual compuesto mensualmente. Si no se especifica, entonces, como decíamos en las diapositivas anteriores, pues se interpreta que es de un año, si hablamos de tasa de interés efectiva.
La frecuencia de capitalización M, que M es el número de periodos de capitalizaciones que se tiene. Bueno, como decía, es el número de capitalizaciones que ocurre dentro de un periodo de tiempo. Si los periodos de capitalización y de tiempo son los mismos, la frecuencia de capitalización es 1. Por ejemplo, si es uno mensual y compuesto mensualmente, pues obviamente va a ser 1, porque 1 por 1 es 1. La tasa efectiva se determina a partir de una tasa nominal por medio de la fórmula siguiente. Entonces vemos que la tasa efectiva de periodos de capitalización tiene la fórmula de R, que es tasa de interés por tiempo, sobre o dividido sobre M, que es periodos de capitalización. Como ejemplo, supongamos que R, la tasa de interés del 9% anual, que está compuesto mensualmente. Entonces, como es mensualmente, el periodo de capitalización sería 12 meses, un año. Entonces se tiene la tasa efectiva del 9% dividido por 12, que sale 0.75 mensual, con un periodo, obviamente, de capitalización mensual. Es importante observar que el cambio del periodo del interés, como vimos en el ejemplo, el cambio del periodo del interés del tiempo no altera el periodo de capitalización, que es en este caso el de un mes. Por tanto, dos expresiones equivalentes de la misma tasa de interés son R, que es tasa de interés del 9% por un año con capitalización mensual, o también el tasa de interés de 4.5 por este semestre con capitalización mensual. Bueno, como semestre, obviamente 4.5. Aquí tenemos un ejemplo donde enlistamos tres enunciados sobre unos préstamos bancarios. Ahí podemos ver que hablamos del 9% anual, pero tenemos periodos de capitalizaciones que son trimestrales, hacemos mensual, semestral, obviamente que lo dividimos para 2, ¿no? 4.5, está compuesto semanalmente, o sea, tiene periodos de capitalización semanales, sí. Entonces ahí podemos ver en los enunciados el periodo de tiempo, el periodo de capitalización, y al hacer obviamente la multiplicación, la división, podemos tener el resultado de la tasa efectiva por periodos capitalizables. El periodo fundamental del tiempo será de un año y de composición de periodos capitalizables. Puede ser cualquier tipo menor que un año. Por ejemplo, una tasa nominal del 18% anual compuesta trimestralmente equivale a una tasa del 19.25. Ya la veremos en otras diapositivas porque esta tasa de interés efectivos anuales tiene otra forma. Veremos un poco sobre qué son los literales y cada letra sobre las tasas de interés nominal y efectiva, como es la R, el precio de periodo de capitalización, M, el número de periodos de capitalización o composición por año, y la tasa de interés efectiva por periodos de composición o de capitalización, y con un exponente bajo A, que esto ya se entendería que es una tasa de interés efectiva anual. Como ya se señaló, el análisis de tasas de interés nominal y efectiva es análogo al interés simple y compuesto, o sea, es similar, se podría decir, al interés simple y compuesto. Como el interés compuesto, una tasa de interés efectiva en cualquier punto del año incluye capitalización. La tasa de interés de todos los periodos de composición previos del año. Por tanto, deducir que la fórmula para la tasa de interés efectiva es semejante a la lógica para establecer un tiempo. Como podemos ver aquí, tenemos una fórmula de futuro y bueno, ahí tenemos el valor del futuro igual a P, que significa significa como la significación de $1, ¿no? Más la tasa de interés. El valor futuro
principal P, más los intereses acumulados durante el año, o sea, durante todo ese año. Como el interés se capitaliza varias veces durante el año, se usa el símbolo de I, que es la tasa de interés efectiva anual. Bueno, ahí es I con el exponente bajo A, para escribir la fórmula F con P, que es igual, que P es igual a un dólar. Ya podemos ver la otra fórmula, pero más adelante veremos que estas fórmulas, como que entrelazan, por así decirlo, para formar la fórmula de tasa de interés efectiva anual. La tasa efectiva, o I, por periodos de capitalización, debe capitalizarse durante todos los periodos M, o sea, durante todos los números de periodos que corresponden o que me enuncia, para obtener el efecto total de la capitalización al final del año, o sea, para obtener el resultado al final del año del tiempo estipulado. Esto significa que F, el valor del futuro, también se reemplaza de la siguiente manera. O sea, también podemos reemplazarlo para obtener el resultado final o el total de capitalizaciones al final del año. En este cuadro, más grandecito. Bueno, ahí nos dice que igualando las dos expresiones anteriores que vimos para el valor futuro y despejando la tasa y este componente bajo A, que es la tasa de interés efectivo anual, la fórmula de tasa de interés efectivo anual para I, exponente bajo A, es este de aquí. 1 o P más la tasa de interés efectiva elevado a la M, a los números de periodos de capitalización, menos 1. En el ejemplo que vimos al principio, de donde decía tasa de interés efectivas anuales, podemos ver que es el enunciado 3 en el trimestre. Aquí podemos ver el periodo de capitalizaciones, las veces de capitalizaciones, tasas por periodo de capitalización, recordando que estamos haciendo de 18% para cada uno de los periodos. Bueno, aquí nos da un gráfico ¿cómo se llama? Nos da un gráfico de cada periodo, del lapso de cada periodo, y al final pues tenemos la fórmula y los valores reemplazados para poder obtener lo que nos decía el periodo, o sea, el total de capitalizaciones de un año. Si nosotros queremos hacerlo, por ejemplo, los cálculos en Excel, en lo que es la tasa nominal, tendríamos que ponerlo como tal, tasa, o el punto nominal, y ahí poner la tasa efectiva y pues la frecuencia que tenga por periodos de capitalización un año. Eso es una tasa nominal. Recordando que si nosotros hacemos eso en la hoja de cálculo, pues lo que nos va a botar al final o sea, en el resultado, pues siempre va a ser la tasa nominal anual, porque obviamente es el resultado final, a diferencia de, pues obviamente la tasa de interés efectivo. Bueno, si queremos después ponerlo así mismo una tasa de interés anual en lo que es también, si podemos trabajar en Excel, también, bueno, lo ponemos con el enunciado, que sería INT, punto efectivo, y ahí ponemos lo que es y la frecuencia que tenemos de la capitalización. Y ahí obviamente sí nos saldría pues ese porcentaje por el periodo de capitalizaciones que tengamos o que nos pide el enunciado. Y ya, eso es, ingeniero. Gracias. A ver, permíteme explicar esta fórmula, un momentito, no avancemos todavía. Ya, sí, espero. A ver, esta fórmula justamente me permite a mí estimar, esta fórmula que dice I sub A es igual a I
más, perdón, A1 más I elevado a la M menos 1, es la fórmula que a mí me permite estimar la tasa de interés efectiva anual. Esa es la que me permite estimar eso, o sea, la tasa de interés efectiva anual. Dentro de esa fórmula, ustedes pueden ver que hay diferentes variables. En este caso viene a ser, por ejemplo, I, que es la tasa de interés efectiva por periodo de composición, que no es otra cosa sino que la tasa nominal R dividido para M, donde M no es otra cosa sino que el número de periodos de capitalización o de composición que tiene la tasa en el año, ¿no? Y M, como les estaba diciendo, también aparece a manera de exponente y tiene, M representa, como les digo, el número de periodos de capitalización. Entonces voy al cuadro que presenta la compañera para, a ver si regresamos a la presentación. El cuadrito. Ya, ¿Cuál? a ver, Este, no. sí es. Si lo puedes ampliar un poquito porque no lo veo. Ya. A ver, ya. Entonces aquí lo que me interesa ¿No lo puedes encontrar, entender? no sé, Juanita, deja de compartir para ver si yo lo puedo compartir el que tengo, para que se vea un poco más grande. Por favor. Ya. 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 Ahí, ingeniero. Sí. Sí, ok. A ver. Aquí creo que lo vamos a poder ver un poquito mejor. Ya. A ver, lo que les decía es que aquí el objetivo es poder encontrar esta tasa de interés que es la tasa de interés efectiva anual, ¿no? Entonces, para poderla encontrar, me dicen primero que la tasa, me dan como dato que la tasa nominal es el 18% anual y me ponen diferentes periodos de capitalización. Me dicen calcule cuando es anual, cuando es semestral, cuando es trimestral, cuando es mensual y cuando es para una semana, ¿no? Entonces yo quiero encontrar la efectiva anual equivalente, ¿no? Entonces aquí, como les decía, utilizamos la fórmula que ustedes tienen en su pantalla en la parte superior derecha, ¿no? Que dice, que es justamente la fórmula que dice I sub A, que es la tasa efectiva anual, eso va a ser igual a 1 más la tasa de interés, a ver aquí cómo la denominaba, perdón si me, perdón, para que lo veamos mejor. Lo tengo en la diapositiva anterior. Ya, aquí está la terminología, ¿no? Entonces yo me refiero a esta fórmula que está acá. El resultador. Muy bien, me refiero a esta fórmula, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener dentro de esta fórmula? La tasa, mi objetivo es poder encontrar la tasa de interés efectiva anual, que es lo que quiero encontrar, que representa I sub A. Esta I sub A yo la determino como 1 más la tasa de interés, en este caso I, esta I representa la tasa de interés efectiva por periodo de composición. Que en cristiano es tomar la tasa de interés nominal anual y dividirle para M, que es el número de periodos de capitalización o de composición, ¿no? Y ese resultado de sumar 1 más I, le elevo a M, que como ustedes ya saben es el número de periodos de capitalización, y luego le resto 1. Y de esa manera obtengo esta tasa de interés efectiva anual. Entonces, si yo voy al cuadrito que presenta la compañera, este cuadro me muestra en primer lugar la tasa R que nos aparece. La tasa R es del 18% anual, ¿no? Entonces, si yo reemplazo en la fórmula, yo quiero encontrar mi efectiva anual, en este caso considerando periodos de capitalización anual, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A tomar I, que iba a ser esta tasa nominal, que es del 18%, dividido para 1, que es el periodo de capitalización. Si ustedes ven aquí hay, recuerden que aquí en la fórmula, lo que está aquí, ¿no?
es 1 más I, y donde I, como les digo, es tomar el 0,18 y dividirle para, en este caso, el periodo de capitalización, que es anual, 1, me queda igual a 0,18. Y si a eso le sumo el 1, me da como resultado 1,18. Y eso le elevo hacia M, donde M, como es el periodo de capitalización, como es anual, es un solo periodo, por tanto el exponente es 1. Y le resto 1 y eso me da el 18%. Entonces lo que me están diciendo aquí es que tácitamente con una tasa nominal anual del 18%, eso es equivalente a una tasa efectiva anual capitalizable anualmente, ¿ya? Del 18%. Eso es lo que ustedes en este caso pueden ver aquí que se encuentra. Cuando aumenta el periodo de capitalización, es decir, aumenta M o cambia M, obviamente la fórmula no cambia, pero sí el valor. Mientras más se capitalice una tasa nominal, mientras más sean los periodos de capitalización de esa tasa nominal, lo que va a suceder es que va a aumentar la cantidad de tasa, que en este caso sería la tasa efectiva, ¿sí? Entonces, mientras más frecuentemente se capitalice, mayor va a ser la tasa efectiva. Y eso lo vemos aquí en las siguientes simulaciones, ¿no? Ahora me dice, considere el periodo de capitalización, en este caso que sea semestral. En el anterior era anual, una sola vez. Ahora es semestral, es decir, son 2 veces por año. Por eso las veces de capitalización, en otras palabras, M sería 2. La tasa por periodo de capitalización es lógico, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la tasa por periodo de capitalización, tomo la nominal, que es 18, y le divido para el número de periodos de capitalización, que es M, es decir, le divido para 2. Y al dividirle para 2 me da este 9% que está aquí, ¿sí? Aquí lo explican de manera gráfica, 9% en el primer semestre, 9% en el segundo semestre. Si yo reemplazo los datos en la fórmula, lo que tendría es 1 más I, recuerden que I es resultado de 0,18 dividido para M, en este caso M viene a ser 2, porque es capitalización semestral, y una vez que le divido me queda 0,09, a eso le sumo 1 y lo elevo a la M, que en este caso, repito, M es 2, le elevo al cuadrado y le resto 1. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo obtengo para esta tasa nominal del 18%, yo obtengo una tasa efectiva anual capitalizable semestralmente equivalente, que es del 18,81. Y a esto es a lo que me refiero. Aquí, cuando se capitalizaba una sola vez al año, ¿sí?, coincidía la efectiva con la nominal, porque el periodo de capitalización era el mismo. Pero al aumentar el periodo de capitalización, obviamente la tasa efectiva comienza a hacerse más grande, ¿ya? Entonces, la efectiva anual que yo obtengo sería de 18,81. Si aumentamos aún la capitalización, ya no sea semestral, sino que sea trimestral, en este caso M viene a ser 4. Es lógico, ¿no? ¿Cuántos semestres, cuántos trimestres tengo en un año? Tengo 4 periodos de 3 meses. Si yo tomo la tasa nominal, que es el 18, y le divido para M, para poder obtener I, ¿sí? Recuerden, tomo la tasa nominal y le divido para M. En la fórmula es R dividido para M, ¿no? Entonces, si tomo ese 0,18 y le divido para M, que en este caso es 4, la tasa del periodo capitalizado viene a ser 4,5%. En cristiano, 4,5% en el primer trimestre, 4,5% en el segundo trimestre, 4,5% en el tercero y 4,5% en el cuarto. Si reemplazo esos datos en la fórmula me quedaría 1 más R dividido para M, R recuerden 0,18, dividido para M, 4, al dividir me queda 0,045, eso le sumo 1 y lo elevo al periodo de capitalización que viene a ser 4, ¿sí? Porque estoy tratando con trimestres. Y le resto 1 y me da 19,252 o 19,25%. Entonces, nuevamente aquí se ve el efecto que mientras aumenta el periodo de capitalización, la tasa efectiva va a aumentar, ¿no? ¿Sí? Si pueden ver, cuando era 1, era 18, cuando el periodo de capitalización es 2, sube a 18,81, y cuando es 4 el periodo de capitalización, sube a 19,25.
Y si lo hacemos igualmente para el mes, es decir, para 12, un M de 12, y si lo hacemos para semanas, un M de 52, y si también lo calculamos para días, usted va a ver que la tasa va a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, este cuadrito o esta gráfica es interesante justamente para poder mostrar ese efecto que uno tiene en la tasa efectiva anual que se obtiene, ¿sí? Ahora, esto es obviamente cuando yo quiero calcular la efectiva anual, pero podría suceder también, voy a regresar a la presentación anterior, podría suceder también que yo quiera estimar, por ejemplo, I, donde I recuerden que es la tasa de interés efectiva por periodo de composición. Yo también la puedo estimar y simplemente lo que hacen es despejar esta I de la fórmula, ¿no? En cristiano lo que les digo es que puede ser que en un ejercicio ustedes tengan esta tasa de interés efectiva anual, tengan M, pero no tengan I. Y lo que les interesa es encontrar I, que en este caso es la tasa de interés efectiva por periodo de composición. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente despejando. Y al despejar, ustedes tienen esta otra fórmula, ¿sí? Esta fórmula de aquí, que proviene de la fórmula de acá, que simplemente despejar y quedaría como 1 más la tasa de interés efectiva anual, y eso elevado a la 1 sobre m menos 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Simplemente despejar esta i que está aquí y expresar i en términos del resto de la ecuación. Y eso me permite a mí poder tener una fórmula también para calcular la tasa de interés efectiva por periodo de composición. Entonces, este cuadrito es bien interesante porque me permite a mí ver el efecto del cambio que se produce en esta tasa efectiva. ¿Ya? Cómo cambia, cómo puedo ver la realidad de una tasa nominal y cómo la efectiva, mientras aumentan los periodos de capitalización, va justamente aumentando en su valor esa efectiva. ¿De acuerdo? Repito, estos ya son también conocimientos que ustedes tuvieron o que tuvieron exposición en matemáticas financieras. ¿Se entiende lo que expliqué aquí? ¿Se comprende lo que les muestro? ¿Se Sí, entiende? ¿Sí? Muy bien, muy bien. sí, Entonces, correcto. muy bien, gracias. Mercedes, podemos continuar. Dejo de compartir y continuamos contigo. Y mira, ya, esa era mi vieja diapositiva. ¿Hasta ahí llegaste? Ajá. Pero hay más contenido en ese capítulo. Sí, el contenido de Excel, el que expliqué el último, de cómo se tenía que trabajar en la hoja de cálculo. Y Ya, ahí venían los ejercicios. ya. ¿Tienes ejercicios? No, digo, venían los ejercicios de todas las Ya, ok, ok, perfecto. Muy partes. bien, entonces aquí esto es lo relevante, de poder entender el tema de tasas de interés efectivas y tasas de interés nominales, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna pregunta con relación a esto. Bueno, yo creo que tengo aquí un par de ejercicios para poderles mostrar. Permítanme. Eh, son justamente ejercicios tomados del libro, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? por ejemplo, Sí, si vemos una tarjeta de crédito, que es un pago nominal, o sea, una tasa nominal sería, por ejemplo, un pago, como quien dice, al contado, podría decirse así, ¿no? Que es un solo pago. Y en cambio, lo que es Mercedes, no te escucho claramente, se me corta tu señal. A ver, te explico la situación. ese podría ser un ejemplo de lo que es tasa efectiva, Ya, tasa de interés efectivo. a ver, mira, hola, hola. Mercedes, a ver, tú me preguntabas cómo esto se aplica a la realidad de nosotros, ¿no?
A ver, aquí hay una particularidad. Si tú ves la Constitución, cuando nosotros revisábamos macroeconomía, veíamos que no se puede cobrar intereses sobre intereses, ¿ya? Entonces, hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Hola, Ahí sí. ya. Sí, ya se escucha. ¿Cómo me está diciendo? Disculpa, pero de verdad que la conexión está pésima. A ver, bueno, lo que les decía es que nuestra realidad es muy particular. Nosotros en nuestra Constitución tenemos recordarán ustedes que cuando veíamos macroeconomía, yo les hablaba del anatocismo y otros conceptos como la usura. Y el anatocismo era cobrar intereses sobre intereses. ¿Se acuerdan de eso? En algún momento lo vimos en macro. Ya, eso está prohibido y por ende en el cálculo de estas tasas no se especifica esto, ¿no? En el tema de cobro de intereses por interés. Entonces, esa figura no está tácitamente presente, o esto que nos explican los libros no está tácitamente presente en nuestra realidad de cálculo de, de tasa de interés, ¿no? Pero lo que el libro te dice, o lo que la teoría te cuenta, es que de repente, por ejemplo, podrían decirte a ti generalmente, usted va a pagar una tasa del 18% eh, anual, nominal anual, capitalizable, eh, trimestralmente, ¿no? Entonces, cuando ya te dicen capitalizable, lo que uno ya tiene en la cabeza es que la tasa que va a terminar pagando va a ser una tasa mayor, porque lo que me están dando es la tasa anual, pero no me están dando el efecto total de el resultado de la capitalización. Entonces, si yo veo o hago el cálculo, saco la tasa equivalente, en este caso la tasa equivalente efectiva. Efectiva quiere decir lo que realmente termino pagando. ¿Ya? Entonces yo voy a poderme dar cuenta que eso va a ser mucho más. En el ejemplo que tú estás planteando, Mercedes, podría ser que en una tarjeta te digan, no, repito, no es el caso ecuatoriano, en una tarjeta a ti te digan, usted va a pagar el 18%, eh, como decía, 18% nominal trimestralmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente generalmente? Y es una forma de cómo, no podría ser el término te engañan, pero es una forma elegante de utilizar el conocimiento financiero para despistar un poco a la gente, ¿no? Entonces tú vas a vender y dices, bueno, le vendo esta tarjeta le va a cobrar a usted apenas el 18% capitalizable mensualmente, ¿ya? Entonces, al decirte 18%, inmediatamente tu cerebro solamente fija el 18, pero no escucha, parece mentira, pero la gente no cae en consideración ese capitalizable mensualmente. Cuando ese capitalizable es mayor en periodo, o sea, más frecuente, ahí es donde terminas pagando más. Entonces, finalmente tú tendrás que convertir ese 18 a los periodos de capitalización que corresponden, si es semestral, si es mensual, si es trimestral, ¿ya? Pero finalmente te vas a dar cuenta que ese 18 va a ser una tasa mayor, porque el 18 se va a capitalizar periodo en periodo. No sé si me doy a entender. O sea, generalmente esto se utiliza para esta tasa es como una especie de artilugio que a veces se tiene para hacerle pensar a la persona que, o por lo menos así lo visualizo yo, la persona tiene en su cabeza inmediatamente fija esta tasa, pero al desconocer que el concepto de nominal y efectivo, como que no entiende claramente la situación. Entonces piensa que solamente les va a cobrar el 18%, pero cuando van a pagar finalmente, les aparece una tasa más grande y dice, ¿pero por qué? Pues si yo firmé el 18%, pero ahí lo que sucede es que la persona no está teniendo en consideración el periodo de capitalización. Y eso hace que mientras más frecuente sea el periodo de capitalización, ellos finalmente terminen pagando más por la deuda que asumen, ¿no? Entonces, esto resalta la importancia de entender los conceptos nominal y efectivo, ¿sí? Eh, este tema de nominal y efectivo sí lo pueden ver me parece que en los documentos de inversión, como pólizas, también se lo puede ver a veces en instrumentos financieros de bolsa de valores, ¿ya? Pero con relación a créditos, eso sí no lo van a ver.
no lo van a ver, porque ahí no puede, porque obviamente la Constitución lo prohíbe, ¿ya? Entonces, hay esa particularidad de nuestra realidad, pero si tomo la realidad del libro, repito, que es como que si vinieran y te dijeran, esta tarjeta le va a cobrar el 18% nominal anual capitalizable, y según el periodo que te digas, tú estás consciente que vas a terminar pagando más. O sea, ya con que te digan capitalizable, quiere decir de que ese 18 se va a hacer más, vas a terminar pagando más, ¿ya? Entonces, si me dijeran 18% capitalizable anualmente, yo sé que ese 18 va a ser el mismo. Pero si ya me dicen 18% nominal capitalizable semestralmente, ya pago más. Trimestralmente pago mucho más. Mensualmente pago más. Semanalmente mucho más. Y si es diario, todavía más. Ya. Mientras mayor sea el periodo, mayor sea la frecuencia de capitalización, terminan pagando más intereses. Y la tasa nominal va a ser menor comparada con la tasa efectiva que resulta de la operación. Entonces, no sé si con eso te explico lo que me preguntaba. Sí, ingeniero, sí, lo entendí. Ok, Incluso me acuerdo que para la época, para todo lo que era la pandemia, la gente no podía pagar, o sea, sus cuentas en el banco, por lo que la gente se empezaba a quedar sin empleo, pues. Yo me sí. acuerdo que hubo eso de una noticia que salía que los bancos se estaban abusando porque así mismo hacían que, bueno, tú pagaras menos o te dieran un tiempo, que te extendieran el tiempo de lo que estabas, de los periodos que estabas pagando, pero obviamente uno lo único que pagaba era puro interés y nunca salías de tu capital. A ver, Entonces, ahí pasaba algo. Esta situación, bueno, es interesante aunque no tiene mucha relación con este tema de la tasa. Tiene que ver con temas de tasa de interés, sí, pero les voy a explicar la situación. A ver, ahí qué era lo que pasaba. Eh, Primero quiero que tengan conciencia de que nunca una actividad, por lo menos, el problema que nosotros tenemos en este país es que los órganos reguladores están en manos de quienes son los regulados. ¿Ya? Es así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando salió Lenín Moreno a decir, vamos a conceder, vamos a permitir de que usted no pague por 3 meses, ¿ya? Y tranquilamente el banco no le va a cobrar, pero no se refería a que no le va a cobrar la cuota, o me expreso mejor. No se refería, o sea, se refería a que no le iba a cobrar la cuota que ocurría en ese momento, pero luego la iba a pagar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tenía que pagar 100 mensuales de capital, esos 100 mensuales lo tenía que pagar, ¿sí? Pero como ahora me dice el presidente que va a haber una especie de moratoria por 3 meses, yo dejo de pagar eso, pero eso se traslada en el tiempo. Pero lo que no le dijeron a la gente es que como usted no pagó esos $100 que estaban ahí, que me tocaba pagar, por ejemplo, en marzo, generaban intereses seguían generando intereses, ¿no? Entonces, usted no pagaba el capital en ese momento, lo pateamos para adelante, pero usted sí tenía que pagarme los intereses. Entonces, si bien es cierto, no pagaron el capital, pero ese capital sí generaba intereses y eso sí estaba autorizado. Entonces, la gente lo que comprendió fue que, primero que entendió mal, porque pensaba que le perdonaban las cuotas. Entonces, nosotros en la Super, a mí me tocó trabajar en ese tiempo justo en el front, y ver los problemas que se les presentaba a las personas, y la gente decía, no, pero ¿cómo puede ser posible que me estén cobrando las cuotas si el presidente dijo que no me las cobrara? Entonces ahí se entraba a explicarle a las personas que esa especie de moratoria que se daba era que simplemente usted no pagaba momentáneamente el capital, pero sí se generaban intereses sobre esas cuotas, ¿no? Entonces, finalmente ustedes pudieron ver que ustedes, simplemente su deuda corrió en el tiempo, ¿ya? Pero esto también fue aprovechado por los bancos en el sentido de que, obviamente, si tú no podías pagar ahí, imagínate, no tenías trabajo, no podías pagar esa cuota, se te acumulaban 3 cuotas, ya imaginen que era marzo, abril y mayo. Ya en junio tú tenías que pagar la cuota de junio más las 3 cuotas que no habías pagado anteriormente. Entonces, si no podías pagar una, ¿cómo ibas a poder pagar las 4? Pero tranquilos, como ustedes saben, el banco está para solucionarnos la vida. Los señores bancos vinieron inmediatamente y nos dijeron, tranquilo, no se complique. Yo le puedo refinanciar la deuda, ¿no?
¿Y qué fue lo que hicieron los bancos? Que obviamente lo que hicieron fue sacar nuevamente su calculito, considerar la máxima tasa de interés para ese momento vigente y le volvieron a lanzar por más tiempo. Es decir, si usted, por ejemplo, le faltaba un año para poder terminar de pagar su cuota, le ofrecían un nuevo refinanciamiento donde a usted le decían no pague lo que está aquí, tranquilamente le damos la oportunidad de que pague ahora por 2 años o por 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Volvieron a endeudar a la gente por un periodo más de tiempo. Hubieron unos que se dieron cuenta y que obviamente decían, no me interesa hacerlo, yo prefiero sacrificarme y pagar ahorita, pero ya en un año estoy libre de pagar al banco. Pero hubieron otros, y entre ellos yo, que a mí me pareció interesante poder refinanciar la deuda y de esa manera poder tener más tiempo para pagar. Pero en esencia, ustedes terminan, obviamente también, tienen más tiempo, pero terminan pagando más interés. Con el tiempo simplemente lo que ganan es como alargar, hacer más chiquitas las cuotas y alargarlas en el tiempo, ¿no? Entonces, eso te da respiro por la liquidez que tú tienes. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo gano $1000 mensuales, por ejemplo, y yo tengo que pagar cuotas de 500, ¿ya? Eh, de repente con esa refinanciación puedo hacer que esas cuotas bajen un poco más, en 300, y eso ya me da un respiro adicional de 200, ¿no? Que no voy a pagar ahorita, pero que me puede servir para cualquier otra necesidad. Entonces, eso es lo que se gana. Pero a lo que voy es que este concepto que nos vendieron como que el Estado venía a rescatarnos, como que el Estado venía a perdonarnos las deudas, en realidad no fue el concepto de perdón de deudas, porque eso no pasó. Finalmente la gente terminó pagando y pagando más, porque algunos ya en junio tenían problemas de mora y terminaron teniendo problemas con el banco y tuvieron que refinanciar sus créditos, ¿no? Y como siempre ustedes saben, los bancos nunca pierden. Los bancos más bien con esta situación lo que hicieron fue alargar, como yo lo llamo, tener sus esclavos por más tiempo, rindiendo recursos para la institución, ¿ya? Pero eso fue lo que en realidad pasó. Y el Estado más piensa en el banco porque la medida, si ustedes la analizan, la medida de los 3 meses, no era con el sentido de que usted saliera del hueco. La medida en realidad tenía como sentido de que el banco no tuviera problemas por la moratoria de los créditos, ¿no? Entonces, de esa manera lo que le decía al señor banco, usted puede hacer esto, no va a tener cifras negativas, podemos taparlo de cierta manera, para que usted no aparezca mal en la foto de fin de año. Entonces, era tácitamente eso lo que les decían los bancos. Entonces, quítese usted de la cabeza de que el Estado fue a salvarlo. El Estado no fue a salvarnos porque todos terminamos pagando más en intereses que lo que finalmente teníamos al principio, porque por lógica, toda esa bolita que no podíamos pagarlo en inicio, que era pequeñita, se volvió más grande a los 4 o 5 meses. Y a algunos les generó problemas. Entonces ahí los bancos tuvieron este refinanciamiento, pudieron aumentar sus ingresos y es por eso que ustedes pueden ver que en ese año fue un año de mayores ingresos para la banca, porque tuvo una mejor foto de fin de año y logró generar más intereses, que es lo que le da la intermediación financiera, simplemente haciendo un movimiento en operación. Entonces, bueno, eso me permito aclarar. ¿De acuerdo? Bueno, se comprende este tema, no es tan complicado, el tema de tasas de interés efectivas y nominales, como ustedes ya saben, ustedes lo conocen. Si yo simplifico, si simplifico lo que hoy día revisamos, era justamente estas cosas que al inicio les decía. Lo que este capítulo me muestra a mí es la forma en que una tasa anual, que anteriormente, en los anteriores ejercicios, lo que estábamos revisando, los conceptos que habíamos revisado anteriormente, solamente se manejaba como eso, como una capitalización anual. Pero en la vida real, estas capitalizaciones ocurren en periodos más cortos. Y para poder tener o hacer una medición adecuada, yo tengo que sacar tasas equivalentes, considerando esos periodos de capitalización. Y para eso se utilizan estas tasas efectivas. Entonces, el día de hoy ustedes pudieron ver la fórmula que les permite encontrar esas tasas efectivas anuales como las tasas efectivas también por periodo. En otras palabras, es simplemente resumir, o para resumirlo, es lo que
yo les mostraba en mi presentación, que también les mostró Mercedes, estas dos formulitas que están acá, ¿no? Entonces, todo lo que se habló de tasa de interés efectivo se resume en esto. Con esta fórmula I sub A, yo puedo encontrar la tasa de interés efectiva anual. Y con la I, yo puedo encontrar la tasa de interés efectiva, pero correspondiente al periodo, ¿no? La tasa de interés, como lo denomina aquí, la tasa de interés efectiva por periodo de composición. Entonces, estas dos tasas, o estas dos fórmulas, perdón, son las que a mí me interesan cuando yo trabajo con capitalización. Pues, pero sabiendo distinguir entre lo que es la tasa nominal, sabiendo distinguir entre lo que es el periodo de capitalización, y obviamente entendiendo cuál es la diferencia entre la efectiva anual y la efectiva del periodo de composición. Entonces, entendiendo conceptualmente esto, yo puedo sacar estas tasas equivalentes que me permiten hacer los cálculos. Repito, y también lo que debe quedar claro aquí es el hecho de que mientras más frecuente es la capitalización, o mientras más frecuente es el periodo de capitalización, la tasa efectiva va a terminar siendo mayor que la tasa nominal. Y ustedes lo pudieron ver en el cuadro que está acá, donde comenzamos con una tasa efectiva, capitalizable anualmente, que es igual a la tasa nominal anual, que es del 18%, y a medida que va aumentando los periodos de capitalización, esta tasa va aumentando. La efectiva se va diferenciando de la nominal. A esto es a lo que yo me refería también en lo que les hablaba de las tarjetas, el hecho de que al no mencionar la capitalización, uno pierde sentido, ve solamente el numerito de, en este caso el 18, pero no ve que al ser mayor el periodo de capitalización, uno termina pagando. Y cuando va a pagar, finalmente ahí la gente se da cuenta de que la tasa que termina pagando realmente, por eso les digo, la efectiva es lo que usted realmente termina pagando, esa tasa efectiva es mayor. ¿Ya? Entonces, esto chicos, esto está. Esto inclusive es un elemento que ustedes pueden utilizar al momento de hacer negocios, ¿no? Entonces, estoy generando una actividad comercial y yo le digo, muy bien, yo le cobro así mismo, al mismo principio, ¿no? Tasa efectiva nominal, pero hay periodos de capitalización y con eso la persona que firma el contrato obviamente debe estar claro de que esto implica el hecho de que va a terminar pagando una tasa mucho mayor comparado con lo que originalmente firmó, ¿ya? Que para nada es una estafa en realidad, que simplemente matemática financiera, es entender los principios de la matemática financiera. De acuerdo. Bueno, eso como gran resumen entonces. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí por los que les mencioné. La próxima clase vamos a retomar ya con el capítulo 5. No sé si aquí está a quien le corresponde el capítulo 5. Igualmente una revisión de esta manera, traten de reforzar en el tema más que nada de ejercicios. Yo igual voy a tratar de hacer una introducción breve la próxima semana otra vez con las diapositivas que les estaba mostrando, ¿no? Porque tengo otros ejercicios para poderles mostrar. Y de esa manera poder tener más afianzado este tema. Y seguimos con el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ninguna. Bueno, en todo caso, entonces nos quedamos hasta aquí, chicos. Si no hay ninguna pregunta, quedamos hasta aquí. Por favor, la persona que tiene asignado el siguiente tema, pendiente de preparar el material y cualquier consulta, encantado para poderles ayudar. Bueno, un gusto verlos, chicos. Pasen bien y buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Gracias, economista. Gracias.